hermanitos, bienvenidos a nuestro campamento de Judá, de nuestra amada Iglesia Misión Discipulado. Por fin es sábado y juntos podemos aprender de Jesús. Llama a tus papis y a tus hermanitos, que ya vamos a empezar. Bendiciones, mis queridos hermanitos. Hoy el campamento de Judá una vez más. Espero todos estén listos con su Biblia y también hayan podido compartir este enlace con toditos sus amigos. Bien, es tiempo de orar, así que cerramos nuestros ojitos, ¿les parece? Señor, damos gracias por este día, por este tiempo que vamos a tener de la lección, Señor. Gracias por darnos este espacio para seguir aprendiendo más de tu palabra. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Y bien, chicos, nos vemos entonces a continuación en el campamento de Judá. Bye. Buenos días, niños, que el Señor les bendiga. En este día vamos a hablar de un tema muy especial porque siempre me ha gustado una de las historias más bonitas acerca de la Biblia que se encuentra en Juan capítulo 9, porque es uno de los milagros más asombrosos que hace Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús sana a un ciego de nacimiento. Y vamos a ver cómo está relacionado la ceguera en el hombre y el pecado. Para eso vamos entonces a leer San Juan capítulo 9 y vamos a ir leyendo cuando dice que al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Imagínense a una persona que nunca ha visto nada, que desde su nacimiento no ha visto ningún rostro, ni siquiera ha podido reconocer el rostro de su madre ni de su padre. Y eso produce un cuestionamiento de sus discípulos que le dicen al Señor, Rabí, que quiere decir maestro. ¿Quién pecó para que este o sus padres para que haya nacido ciego? Entonces le dijo Jesús, no es que pecó ni sus padres, sino que la ceguera que tienes para que las obras de Dios se manifiesten en él. Fíjense qué enseñanza nosotros recibimos.
La ceguera que tenía este hombre de nacimiento no es que lo había provocado el pecado de él o de su padre, sino para que las obras de Dios permanecieran en él. Pero generalmente la gente piensa que cuando alguien ha cometido algún pecado es el producto de su falta de salud. En este caso, la ceguera. Pero Jesús dice, no, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, o sea, de Dios, entre tanto que en el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, entonces dijo, luz soy del mundo. Y Jesús hizo algo especial. Dicho esto, escupió en tierra y hizo lodo con la saliva que había escupido y untó con él los ojos del ciego. Y le dijo, ve, lávate en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían, ¿no es este el que estaba sentado y mendigaba, o sea, pedía dinero? Y unos decían, él es, y otros, a él se parece. Pero él decía, yo soy. Y le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Entonces respondió él y dijo, aquel hombre, Jesús, que se llama Jesús, hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve al Siloé, lávate, y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron, ¿dónde está él? Y él dijo, no sé. Ahora, vamos a ver cómo realmente este milagro se da, porque todos los milagros que hizo Jesús tenían un propósito especial. Y toda la forma como Jesús utilizó tenían también un significado y tenían un valor importante como una enseñanza para nosotros. En primer lugar, Jesús utiliza su saliva para producir lodo. ¿Por qué? Porque el lodo es lo que nosotros lo que nosotros tenemos en nuestras vidas cuando vivimos en pecado. Todas las personas tienen un lodo espiritual cuando peca, porque ninguna persona puede decir que nunca ha pecado. Todos vivimos en el lodo del pecado. Pero Jesús es el único que puede limpiarnos de ese lodo espiritual que es el que produce el pecado. Y Jesús le dice, ve y lávate en el Siloé. ¿Qué quiere decir? Que es la palabra de Dios, las escrituras, las que nos limpian a nosotros de ese pecado que tenemos y la que nos produce el querer estar precisamente en esta oscuridad. Generalmente, entonces, cuando uno hace lo malo, si ustedes se ponen a ver, es cuando apagamos todo. Siempre en la oscuridad y en las tinieblas es cuando el hombre hace daño. Y precisamente se recordarán que a Jesús lo vinieron a arrestar en una noche. Así que ya Jesús estaba declarando lo que iba a sucederle. Y esto es un ejemplo para nuestras vidas. ¿Por qué? Porque nosotros debemos anhelar la luz, tanto física como espiritual, porque las cosas espirituales, las cosas físicas son un reflejo de las cosas espirituales. De manera que tienes que estar completamente claro, debes tener claridad que las cosas de este mundo es un reflejo de lo que va a venir, pero no están por encima, sino por debajo de las cosas espirituales o de las celestiales. De manera que tienen mucho más importancia y prioridad las cosas que Dios nos manda hacer que todas las que hay aquí en la tierra. Y eso es importante que lo sepas. Ahora, este hombre
fue indagado por los fariseos. ¿Por qué? Porque al ser llevado, porque no podían entender cómo Jesús, que hacía milagros los días de reposo y hacía ciertas cosas que según la ley no era permitido, podía hacer un milagro tan grande. Así que no podían creer que este hombre realmente había sido ciego. Y efectivamente él testifica. Y eso es una de las cosas que precisamente produce el ser obediente a la palabra de Dios, que nosotros demos testimonio. Y eso es importante también que reconozcas, cuando tú obedeces la palabra de Dios, siempre va a haber un testimonio. Quizás las personas no van a verlo como algo, te van a producir aflicción, quizás te van a querer condenar como hicieron con este hombre ciego, que al final de todo no le permitieron que estuviera en la sinagoga como todos los demás judíos, sino que lo echaron. Así que algo ocurre. Al final de este capítulo, en el versículo 35, dice que oyó Jesús que le habían expulsado. ¿De dónde? De la sinagoga. Y hallándole, le dijo: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Fíjense, muchos de los hombres habían visto a Jesús, conocían a Jesús. Este hombre nunca había visto a nadie, se recuerdan, había sido ciego de nacimiento, no había visto ni a su papá, ni a su mamá, ni a sus hermanos, no había visto a nadie. Pero Jesús le pregunta: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió entonces este hombre que había sido sanado de la ceguera: ¿quién es, Señor, para que crea en él? Entonces le dijo Jesús: pues les has visto, y el que habla contigo es. Mire lo asombroso. Esta es lo más relevante que existe en la vida del hombre. ¿Por qué? Porque ya hemos dicho que todos somos pecadores. Todos, por cuanto todos pecamos, dice, estamos destituidos de la gloria de Dios. No hay una persona justa, pero para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo y para quitar el pecado que había en el mundo. Y esa es la obra redentora que hizo Jesús con nosotros. Pero se requiere de fe. Se necesita creer saber quién es Jesús y qué es lo que hizo Jesús por ti. Ahora, él le dijo: pues cuando tú le has visto, porque había sido sanado por él, y el que habla con él es, ni siquiera, fíjense, ni siquiera sabía quién era Jesús. Porque recuerden, cuando Jesús le pone lodo en los ojos, él no lo habían visto. Y él sabía que ese hombre Jesús, cómo lo había sanado, pero no le conocía. Cuando él le dice el que habla contigo es, y le has visto, entonces dice que él dijo: creo, y le adoró. Y esto fue una palabra que también trajo una revelación para cada uno de nosotros. Y por eso nosotros debemos pedirle a Dios sabiduría, para que demos testimonio a los hombres de lo que ha hecho Jesús con cada uno de nosotros. Pero para que tu vida cambie y para que la vida de los demás también sean influenciadas para bien. Y Jesús le dice entonces a todos: para juicio he venido a este mundo, para que los que para los que no vean como este hombre ciego, ahora puedan ver. Y para los que ven, sean cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él al oír esto, le dijeron: ¿acaso nosotros también somos ciegos? ¿Y qué creen que contestó Jesús? Si fueras ciego, no tendrías pecado, mas ahora, porque decís vemos, vuestro pecado permanece. ¿Cuál es el pecado más grande que no puede ser perdonado jamás? El no
reconocer a Jesús como Señor y Salvador. Si tú no has reconocido que Jesús es el Señor y en este momento quieres entregarle tu corazón a Él, este es el momento para que le digas: Señor, creo en ti. Y como ese hombre ciego, Señor, yo quiero que abras mi vista para que pueda verte y para que entres en mi corazón, que tu Espíritu Santo pueda llenarme de esas obras que tú has hecho. Quiero obedecer tu voz. Quiero oír tu voz a través de la palabra de Dios. Y quiero serte fiel todos los días de mi vida. En el nombre de Jesús le dices amén. Hermanito mío, amigo que me oyes, que el Señor te bendiga y que pases una excelente mañana. Nos vemos. Él es quien hace el sol brillar y en el cielo la luna salir, y es quien con sus manos hizo las estrellas. Él es el que me hace cantar, Él es el que me hace soñar y el que me hace sonreír y ser feliz. Cristo es mi superhéroe, mi amigo, el mejor. Cristo es mi superhéroe, mi amigo, es el mejor. Yeah, 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 mejor que Spider-Man. Yeah, 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 mejor que Superman. Yeah, 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 mejor que Batman. Yeah, 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 mejor que todo. Cristo es mi superhéroe, mi amigo, el mejor. Cristo es mi superhéroe, mi amigo, es el mejor. Cristo es mi superhéroe, mi amigo, el mejor. Cristo es mi superhéroe, mi amigo, es el mejor. Yeah, 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 mejor que Yu-Gi-Oh! Yeah, 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 mejor que Barbie. Yeah, 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 mejor que Dragon Ball. Yeah, 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 mejor que todos. Cristo es mi superhéroe, mi amigo, el mejor. Cristo es mi superhéroe, mi amigo, es el mejor. Cristo es mi superhéroe, mi amigo, el mejor. Cristo es mi superhéroe, mi amigo, es el mejor. Conéctate, niños y jóvenes. No lo olvides. Los domingos, escuela dominical desde las 9 a.m. y nuestro culto dominical desde las 11 a.m. Los miércoles, cultos familiares desde las 7:30 p.m. y los viernes, servicio al Señor desde las 7:30 p.m. Y los sábados, campamento de Judá desde las 2 p.m. Y recuerda,
Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Proverbios 22:6. ¡Bendiciones! Y bien, chicos, ahora es tiempo pues de finalizar este hermoso tiempo que pudimos tener con cada uno de ustedes. Cerramos nuestros ojitos, ¿les parece? Gracias, Señor, por este tiempo que pudimos tener con cada uno de los niños, hermanos y hermanas que pudieron conectarse. Te pedimos que esto siga llegando a más niños y niñas, Señor. Guárdalos a cada uno en esta hermosa semana y te pedimos que sigas dándonos esas fuerzas y ese amor, Padre, para seguir compartiendo tu palabra. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Y bien, chicos, los espero nuevamente por esta misma aplicación para que puedan seguir siendo edificados. Bendiciones.